Bienvenidos a Destino Felicidad, el podcast que te guiará en tu viaje hacia una vida más saludable, equilibrada y llena de bienestar. Hola, bienvenidos a Destino Felicidad, un podcast enfocado en la medicina estilo de vida. Esperamos que este contenido pueda sumar a tu salud y alegre tu día. Así es, gracias por acompañarnos en un capítulo más. Y hoy tenemos a una gran invitada. Les voy a leer un poquito de su biografía. Ella es Susana Lozano Viesca. Es licenciada en Estudios Humanísticos y Sociales por la Universidad de Monterrey y actualmente está cursando una maestría en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana. Ha construido su carrera profesional y académica con un enfoque en la historia de las mujeres, con diversos proyectos de investigación que están relacionados con toda la parte de la mujer en la historia y la sociedad. Y pues igual vamos a dejar links de estos escritos para que los puedan revisar. Y también ha participado como miembro del Frente Feminista y actualmente es docente. La invitamos porque consideramos que un tema muy interesante es la parte del feminismo y salud. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, Susana. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, pues sabemos que hay mucha polémica de la palabra feminismo. Lo escuchamos y nos atacamos y yo no me quiero catalogar como feminista porque me van a decir que odio a los hombres o solamente las mujeres hacemos equipo. Pero queremos que este contenido pueda quitar ese estigma que se tiene con esta palabra, que no es más que esta búsqueda de igualdad en la sociedad. Eh, y dos, es muy interesante cómo toda esta historia que a veces damos por hecho y que pasamos por alto porque al menos nosotras ya nacimos con ese privilegio de poder votar y entre otras cosas, y tenemos acceso a la salud y a la educación, pero hubo épocas en las que todo esto no existía y la calidad de vida de la mujer se veía mermada, ¿no? Pero es complicado como entenderlo o relacionarlo de este punto. Entonces queremos saber así si nos puedes platicar, a lo mejor de manera a grandes rasgos o de manera muy general, para ti, ¿qué es el feminismo? Pues sí, justo como dices, ¿no? El feminismo pues sí es una cuestión de, en primer lugar bueno, hay dos tipos de definición que se le puede dar al feminismo. Una parte es esta cuestión de que es un movimiento de mujeres que se unen para hacer reclamos de derechos de tipo político y social, ¿no? Desde el principio no podemos rastrear el siglo XVIII con la Revolución Francesa, bueno, desde la Ilustración, pero se ve más evidente en la Revolución Francesa, y podemos ver cómo es la lucha por un acceso a una esfera que antes se le había negado a la mujer, que era prácticamente todo lo social y político. Es decir, su participación dentro de la política o su participación en las profesiones. Entonces, si antes la mujer estaba relegada solamente a la esfera de la casa y a la esfera social, pero en el punto en el de actividades de beneficencia y conocer a otras personas en cuestión del cotilleo y todo esto, ¿no? Entonces, la lucha del feminismo empieza desde un inicio siendo política y social. Entonces es este movimiento que ha ido, conforme pasan las décadas, los siglos, ha ido añadiendo más elementos. Entonces se empieza a unir un poquito la lucha de las mujeres en diferentes áreas, ¿no? La lucha de las mujeres, si le añadimos a la cuestión de la ecología, pues es el ecofeminismo. La lucha de las mujeres indígenas, porque pues bueno, no es lo mismo ser una mujer blanca europea a una mujer indígena del Amazonas o una mujer indígena aquí en Monterrey, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se van transformando los tipos de feminismo, pero todo se resume en que es una lucha política y social, pero con diferentes matices, ¿no? Que se le van dando. Y por el otro lado, el feminismo también es un estilo de vida. No puedes estar hablando de feminismo teóricamente si tú en tu vida no llevas como un proceso de primero darte cuenta de las desigualdades que hay, de las trabas que existen, por ejemplo, por el hecho de ser mujer, pues desde que salimos a la calle o desde que estamos chiquitas que nos dicen, cuida tu bebida. Y pues yo me acuerdo cuando cuando empecé a salir, mi mamá me decía, siempre lleva tu bebida, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿cuál es? Sí, ¿Por 100,000 cosas adicionales que tienes que hacer. eso, Sí. el vestirte, el que, no sé, no te subas a... Mi mamá le daba un pavor que yo me subiera al camión con shorts. Y yo decía, pero estoy en Monterrey en verano.
quiero usar un short porque voy a estar caminando aparte, ¿no? Porque hace Entonces, calor, no tengo la ajá. intención de andar presumiendo mi pierna, o sea, es porque hace calor. Y Sí, sí, ¿qué? exacto. O sea, también es de que si tengo la pierna bonita y quiero salir a presumirla, pues, ok, va, ¿no? O sea, no tendría por qué ser Problema. un problema, exacto. Entonces, ya desde ese momento, darnos cuenta, en primer lugar, ¿no? De todo este tipo de situaciones, saber que no es normal y que no debería ser. Y en segundo lugar, voltear a ver hacia nosotros, a nosotras mismas y decir, bueno, qué machismos tengo yo también, adheridos, ¿no? El voltear a ver a alguien y decir que, ay, está muy escotada, seguramente quiere el favor de no sé qué, ese tipo de cosas, o ahorita le subieron el puesto porque seguramente ella y el jefe, ese tipo de cosas, pues ya son machismos que nosotros estamos reproduciendo, ¿no? Tipos de chistes, muchísimas cosas que si nos ponemos a pensar, pues creo que es la parte como más difícil porque tienes que reconstruirte a ti misma, reconstruir tus mismas posturas, pensamientos, formas de ver la vida. Entonces creo que el feminismo pues está entre esas, tiene estas dos partes, ¿no? Una parte que es como la lucha hacia afuera y otra es como la lucha desde adentro, de cómo voy a deconstruirme a mí misma para construirme desde el feminismo. Me gusta mucho que planteas esto de que es un estilo de vida porque precisamente es esto. La medicina estilo de vida es cómo te adecuas tú, o sea, tú de manera personal, no necesitas ser igual que la otra persona para mejorar tu calidad de vida y tu salud. Entonces, como dices, a lo mejor como mujeres, algo que tenemos en común en nuestro estilo de vida es existe, es algo que existe estas prohibiciones también, aspirar a ciertos puestos, ciertas carreras que me imagino que mucha gente que tomó decisiones de tomar carreras que eran consideradas solamente para hombres, fue una decisión en la que tuvieron que decir cómo me va a ver el resto de las personas, voy a ser la única mujer, cómo se lo digo a mis papás. Entonces, todas estas cosas que son preocupaciones adicionales por el simple hecho de ya, o sea, de nacer mujer, este, y yo creo que más que eh, idealizar este mundo utópico en el que no exista todo esto es cómo puedo yo, como bien dices, desde mi postura, desde mi casa, mi empleo, mis amistades, no volverlo un tema, ¿no? Más del que ya, de lo complejo que ya está y que yo no puedo cambiar sola, pero desde lo mío, ¿no? Desde yo cómo puedo pensar diferente, ¿no? Entonces está Sí, muy interesante sí, esto. está muy interesante y también, o sea, me da curiosidad saber el feminismo desde como cuánto tiempo lleva existiendo o tal vez como qué año podríamos decir o qué sucedió que decimos, ah, no, este fue el inicio, ¿no? De la corriente. Que le llamamos Ujú, feminismo. sí. Pues tiene, o sea, podríamos rastrear, por ejemplo, hay una parte parte histórica de la teoría feminista que se llama protofeminismo, ¿no? Que es así como que los inicios del feminismo cuando hay mujeres en 1405, creo que es con Christine de Pizan, que ella ya está hablando de esto con un libro que se llama La ciudad de las damas, que ella ya está diciendo de que, oigan, nosotros también, o sea, si yo tengo la capacidad de estar escribiendo este libro, significa que yo también tengo la capacidad de estudiar, por qué no se me permite hacerlo, ¿no? Que yo a lo mejor tengo la capacidad de decidir otra cosa, además de casarme o irme al convento, ¿no? O sea, si esas dos son mis únicas decisiones, ¿por qué nada más existe mini esfera para mí, ¿no? Entonces, ya empieza desde muchísimo tiempo antes estas cuestiones, estos cuestionamientos y esta lucha que pues se queda al principio en papel y en algunas actitudes, pero pues no puede llegar más allá porque hace falta justamente como colectivo, este impulso colectivo. Ya cuando empieza a ser esta presencia más social, políticamente activa, ya como una cuestión de comunidad, es en el siglo XVIII, podríamos hablar quizá de 1870, cuando Olympe de Gouges. Ah, ok, ok. Olympe de Gouges en 1793, de hecho, ella escribe la Declaración de las Mujeres, de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas, en respuesta a lo que se obtiene de la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa empieza primero diciendo, es un grupo de hombres y mujeres muy grande que dice, ¿por qué el rey tiene derecho divino? Entonces, si todos tenemos la libertad y la misma capacidad y somos iguales en cuestión de razón, ¿por qué nosotros no podríamos tener derecho a dirigir un país, ¿no? Porque se dice que el rey
desde la cuna ya es elegido para esto. Entonces se logra derrocar al rey, a los reyes, a Luis XVI y a María Antonieta, y de repente quienes toman la decisión son los hombres, se les dan los derechos, ellos se adjudican los derechos, a través de una carta que se llama, los derechos de los hombres y el ciudadano, y se excluye a las mujeres. Entonces las mujeres voltean a decir como, what? O sea, si estamos hablando de que todos somos iguales frente a la razón, estamos en la misma situación nosotras que antes, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es, bueno, ahora nosotros mujeres, como fuimos rechazadas de esta parte, en una lucha que luchamos juntos, junto a los hombres, porque hay muchas mujeres que literalmente armas o con cartas políticas y todo estuvieron ahí, pues Olympe de Gauche decide sacar esta carta de los derechos de la mujer y la ciudadana, como diciendo hey, o sea, nosotros también tenemos estos derechos, ¿no? Entonces es una carta tipo constitución muy bonita que está diciendo los mismos derechos que ustedes están poniéndose para ustedes, nosotros los deberíamos tener, ¿no? El acceso a la ciudadanía, que es súper importante, porque si no hay ciudadanía, no existe el acceso a todo lo que el Estado da, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita alguien de 18 años, menor de 18 años, no puede sacar una cuenta de banco, no puede comprar una casa, no puede trabajar en todos los lados donde quiera, ¿no? Entonces, básicamente la mujer estaba como Limitada. limitada y como se le suele llamar, la perpetua niña. Entonces, tú podías tener 30, 40, 50 años sin tener estos derechos que otorga la ciudadanía, ¿no? Entonces, desde 1793 podemos hablar que ya empieza una cuestión feminista como tal. Y se tarda todavía más en irse formando, pero, o sea, empieza desde... No, pues ya tiene mucho rato. Y está muy interesante que precisamente, o sea, todos estos antecedentes, cómo vulneraban o desprotegían a la mujer, y yo creo que por eso, o sea, debería de ser considerada el sexo débil, pero no porque sea menor o tenga menor capacidad, sino porque se estaban vulnerando todos estos derechos, entonces tenía esta debilidad de que no podía defenderse igual, no tenía esta independencia económica o la libertad de pensamiento, y que todo esto consideramos que repercute en la salud de la mujer porque pues era una persona sometida, también pues sabemos que había muchos abusos, que digo que todavía hasta la fecha existe el tema de violencia intrafamiliar, etcétera, y no se le permitía ni siquiera divorciarse, tenía que pedir permiso, los padres las vendían porque antes te casaban y le pagaban a la persona que te recibía la dote, y bueno, todavía incluso hay familias que siguen con esas prácticas con diferentes nombres pero con las mismas prácticas porque pues todo esto lo venimos arrastrando históricamente, entonces sí se merma el tema de la calidad de vida de la mujer, por ejemplo, el acceso a los hospitales, o que era mal visto que las mujeres fueran a un ginecólogo y que no podían decidir cuántos hijos tener, que era algo que su marido era el que decidía cuántos hijos tenía que tener. Entonces, pues se suscitaban todos estos abusos a las mujeres. No sé qué nos puedes platicar, ¿cómo crees que este movimiento hasta ahorita, porque sabemos que es algo que constantemente evoluciona y que se tiene que aparte seguir y no quitar el dedo del renglón, pero cómo hasta ahorita lo que se lleva ha beneficiado en la salud y la calidad de vida de las mujeres? Pues sí, justo lo que decías, creo que desde el principio podremos hablar de la salud física al menos, que, bueno, obviamente conlleva luego también a la salud psicológica, ¿no? A la salud mental. Pero, por ejemplo, desde la perspectiva de la salud física, mucho gira en torno a la cuestión del matrimonio y de los hijos, ¿no? Principalmente porque, por ejemplo, las mujeres aquí en México, por ejemplo, desde 1916, que se hace el primer congreso feminista en Yucatán, las mujeres ya están hablando de que buscan una salud reproductiva con opción a poder tener la decisión sobre cuántos hijos tener.
Entonces, desde este momento, aquí en México y desde, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, en Gran Bretaña ya se hablaba desde unas décadas atrás, pero el que ya se está hablando desde ese momento es como ya una cuestión de conciencia de la búsqueda de la autonomía del cuerpo. Y también de, bueno, si todavía las mujeres ahorita, siempre existe como este riesgo en los embarazos, antes era mucho más, ¿no? O sea, antes no existía una intervención tan fácil. A lo mejor cuando nace un hijo y pues siempre existe el riesgo de la muerte materna. Sí. Entonces, en ese momento, pues la mortandad por el parto era muchísimo más elevada. Entonces ya existía esta situación de necesito yo poder decidir cuántos hijos quiero tener antes que lo que lo decida mi marido, ¿no? O si soy una mujer soltera. También hablaban de las mujeres solteras con derecho a la sexualidad libre. Lo que en ese momento fue todo un escándalo, ¿no? Me Ya se imagino. imaginan. Sí, ahorita, o sea. Sí. Entonces, creo que desde la perspectiva de la salud sexual, se empezó a hablar mucho al respecto en tantito antes, bueno, no, esto ya fue plena Revolución Mexicana. O sea, las mujeres que ya estaban hablando sobre esta cuestión, ¿no? En otras cuestiones de la salud, pues principalmente podemos hablar de la salud mental en cuestiones de, por ejemplo, actualmente creo que cada persona que estemos aquí, que estén allá escuchando, podamos pensar en alguien muy específico, una mujer muy específico cuando hablamos de mujer que trabaja fuera de casa y que trabaja dentro de casa, ¿no? Que es este trabajo no remunerado que hacen las mujeres porque sí. Y que cuando el hombre hace algo dentro de la casa, le está ayudando. Entonces, que a veces muchos, o sea, se les suele aplaudir, ¿no? Ves a un señor con sus dos hijos en el súper y hay muchos comentarios de, ay, qué buen padre, qué buen, o sea, es que buena persona, qué buen hombre, y es como, él solo está ejerciendo su paternidad, no está haciendo nada como más allá de lo que debería, ¿no? Entonces, cuando se ve a una mujer en el súper con igual sus hijos, no La pasas hay, de largo. ajá, Sí. porque no existe, o sea, en una mentalidad en la que la mujer no pueda o no deba hacer eso, ¿no? O sea, no existe así como que está fuera de su rol. Entonces, ya hablando desde ahí, pues el burnout famoso, la fatiga que es muy cañona en las mujeres que no trabajan remuneradamente, y solo trabajan dentro del hogar no remuneradamente, no se suele considerar. ¿No? Que es así como quienes hacen el aseo, quienes están al pendiente de que si lleva el niño acá, que si lleva lo acá, que si trae lo, que si despierta lo, que si peina lo, que si lo que tienes que comprarle, que si bañalo, todo esto, ¿no? Que si se enferma. Entonces, no se suele considerar este trabajo interno y menos aún cuando una mujer trabaja. O sea, yo conozco mujeres a las que les han dicho, pues es que tú decidiste trabajar. Y es como, pues, y tener hijos, pues sí, Decidiste agarrar pero dos trabajos. ajá, sí. Entonces, este tipo de cosas, en la salud mental termina afectando mucho. De hecho, la parte como de la mujer histérica tiene mucho que ver con esta sobrecarga emocional de, pues, o sea, que obviamente es peyorativo, pero Ujú. la mujer histérica que está como todo el tiempo así y gritando de repente y llorando y todo, esta histeria, pues, si lo trasladamos ahorita a términos actuales, pues es más que nada ansiedad. O sea, tiene mucha carga de ansiedad una mujer con este tipo de situación, donde no hay un hombre que quizá está presente, el papá y el esposo, pero no está haciendo su parte, porque la sociedad nunca se lo ha Exigido. exigido o Sí. demostrado o dicho de que, hey, también vas tú ahí, ¿no? Entonces, creo que en la parte emocional, esa es una cuestión a la que se le tiene que poner mucha atención, ¿no? Este, mm, por otro lado, también, por ejemplo, algo que no se le suele poner mucha atención, tristemente, es a la depresión postparto. Generalmente, o sea, no existe una conciencia
debidamente profunda de la cantidad de cambios que sufre el cuerpo, no nada más físicamente, sino químicamente, ¿no? O sea, todas las hormonas y todo. Es un subidón de hormonas en el embarazo y cuando se da el parto, pues un bajadón de todas esas hormonas y un reajuste que muchas veces lleva a las mujeres a una depresión postparto en la que a veces no quieren estar con su hijo, a veces no pueden soltar a su hijo, y luego llega la gente que quiere visitar al bebé y luego tienen que atender al bebé y luego, o sea, todo este tipo de cosas que es un proceso en las que las mujeres a veces están muy solas, se puede crecer más y llevar a muchas mujeres, por ejemplo, al suicidio. Mujeres eh, recién, ¿cómo se dice? Recién habiendo parido, ¿no? Sí, de hecho igual recientemente sucedió un caso tristemente aquí en la ciudad, o sea, una mujer que acababa de dar a luz, no, la verdad no recuerdo si tenía meses o semanas de haber dado a luz, y que también pues atentó contra su vida, ¿no? Entonces, qué relevante es de que, o sea, es algo que sucede más de lo que pensamos, y también lo relevante que es el sentido de comunidad y que nosotras también pues apoyemos, ¿no? A las mujeres que están pasando a través de esta etapa. Sobre todo que se hable de ello, porque Ujú. son temas que todavía los ven tabú, es como ¿por qué te va a dar una depresión si acabas de, por qué el momento más feliz de tu vida? No tienes derecho a eso, no tienes tiempo tampoco porque también te abruman este cúmulo de obligaciones que se vienen y luego adicionalmente si eres una persona que trabaja y pues esta pausa es muy cortita, ¿no? Sí, y de hecho ahorita que dices, por ejemplo, esto de regresar al trabajo, por ejemplo, las mujeres que amamantan, que deciden amamantar en el trabajo, pues sigue existiendo esta cuestión de, pues la leche sigue saliendo, ¿no? Entonces, tienen que estarse sacando leche. Desde la Revolución Mexicana se luchó por eso. Las mujeres obreras luchaban por un receso pagado para amamantar. Porque aparte tenían que tener al bebé ahí. Si estabas tú en la fábrica, pues el bebé estaba acostadito en la caja, ¿no? Entonces, un receso pagado para amamantar. Imagínense que se luchó para que la nueva constitución, la de 1917, tuviera eso. Y se logró, eventualmente, porque había muchas mujeres que se dieron 2 recesos por jornada de media hora eh, pagados para las mujeres. O sea, las leyes de la maternidad ya vienen desde ahí. Y que ahorita todavía lo sigamos viendo así como algo tabú, algo raro, ¿no? O que se siga, pues sí, como mejor no hablemos de ello, ¿no? Sí, o Tú sea, como que es guárdatelo. algo que incomoda, o sea, tanto visualmente y creo que también económicamente. A veces se tiende a no aceptar mujeres en etapa reproductiva o que están recién casadas en ciertos lugares de trabajo porque, pues ya sé que pronto tal vez va a tener un bebé, entonces va a pedir permiso, va a empezar a faltarlo, el bebé se va a enfermar, entonces mejor de una vez no la acepto, ¿no? Entonces, como al final, como que todo eso pues le termina afectando a la mujer, o sea, porque tal vez si el que no pudo acceder a ese empleo le va a privar de ciertas cosas, etcétera. Y también retomando un poco la parte de la lactancia materna, que si bien que yo creo que o sea, está padre que se haya logrado, ¿no? La parte del receso pagado. Creo que también todavía nos falta mucho. O sea, desde el punto de vista también nutricional, o sea, la leche tiene muchísimos beneficios que van más allá de que pues, solo crece sano y ya está. O sea, también puede ser protector de cáncer, de diabetes, de obesidad. O sea, tiene tantos beneficios, o sea, que hasta lo ha reportado la OMS y pues se recomendaría que sea 6 meses de perdido. Entonces, yo creo que también la Constitución todavía nos falta mejorar en ese aspecto, de que también se alargue este periodo, o sea, para pues también, pues sí como que tratar de que sí se cumpla, ¿no? Este periodo que sea de lactancia pues exclusiva y que también la mujer lo pueda hacer desde un lugar sano, sin estrés, desde la comodidad de su hogar y sin perder pues este recurso económico, ¿no? Sí, claro. Ujú. Y de hecho yo creo que algo que nos falta a nosotros también en la Constitución es aumentar también el permiso de paternidad. También. Porque aquí, desde la ley, cuando te dice, tú tienes un receso pagado, hombre, porque tienes que hacerte cargo de tu hijo o hija, ahí creo que ya es súper importante la toma de conciencia de equipo, ¿no? Que es la pareja. Si ya existe como en la ley esto, y yo creo que espero que las empresas y otros lugares la sigan. Yo creo que tendría que alargarse también, ¿no? Porque es como, bueno, nada más una semana estoy aquí, ya todo bien, bye, no. Entonces, esto yo creo que son los siguientes Va a ir pasos. evolucionando. Sí, Sí. Yo creo que algo muy padre, más que el receso de, independientemente si sea un mes o dos, es entender
que los papás también tienen emergencias. Porque es muy fácil como mujer en un empleo, bueno, no fácil, pero cuando recién tienes un hijo, aquellas empresas que sí tienen todo esto de que te aceptan y que no tienen ningún problema con que trabajes ahí, si le dices, es que mi hijo, es que tengo que ir por él a la escuela, es que esto, oye, también háblale al papá. Sí. O sea, tienes papá y mamá, en los casos que sí, también el papá puede decirle en su trabajo, necesito salir, necesito un día de home office, necesito llegar tarde porque lo voy a llevar al médico porque me lo regresaron de la escuela. Entonces, como que entender que estos permisos o emergencias no sean específicos de las mujeres, también para quitar esta carga de estrés que mencionabas de me tengo que hacer cargo de todo. Todavía tengo que llegar a la casa y ver que hayan comido y ver si están todos y bañar y tareas y todo. Ok, y, o por ejemplo las mujeres que optan por buscar un trabajo de medio tiempo. Creo que es importante que también exista este trabajo de medio tiempo para el hombre que decida, oye, yo me quedo en casa, tú ya te fregaste o ya estuviste más tiempo o no sé, en tu casa te tenían como ama de casa y te quieres realizar ahorita, vete de viaje, vete a trabajar y esos trabajos que requieren muchas horas, acepta ese puesto directivo, emprende porque yo voy a buscar un trabajo bien remunerado o que compense la parte que a ti no te paguen para vivir bien, pero lo voy a tomar de medio tiempo o voy a buscar un trabajo que sea home office para estar al pendiente de mi hijo mientras tú te realizas en un trabajo que quieres y que no habías podido hacer porque a lo mejor estos valores de casa que pues vienen arrastrando otras generaciones no te lo permitían, ¿no? Entonces, qué importante es también para el tema de las relaciones sociales positivas, de que la mujer pueda irse con sus amigas de viaje y no sea ni mal visto por el tema machista de que cómo se va a ir sola o cómo va a dejar al niño y que el papá tenga también esta posibilidad de disfrutar a sus hijos, porque también se le priva de poder estar, digo, si hay papás muy presentes y si hay personas que dicen, oye, yo no quisiera estar en el trabajo ahorita, o sea, sí quisiera estar con mi hijo, pero la que se le considera es a la mujer, porque a ella se le dice que tiene que estar en la casa. Entonces, qué padre que lo viéramos como, ok, fuiste papá, fuiste mamá, o ya estás en este proceso, yo empresa o yo empleador tengo que absorber este rol y entender que a veces te vas a ausentar, ¿no? Como papá, porque eres un equipo o eres papá soltero, ¿no? Etcétera. Entonces también yo creo que esta parte del feminismo sería muy importante de dejar de ver excluir a los hombres. Más bien hay algunos que sí levantan la mano y dicen, es que a mí tampoco me gusta esto. Y escuchar, que vaya que a lo mejor su voz tiene más poder actualmente, pues escuchar también cuando dicen, oye, no, que ella también le entre y yo le entro acá y todo, ¿no? O sea, hacemos equipo. Entonces, como que tomar estas referencias y tratar de normalizarlo, ¿no? De sí, vete por tu hijo a la escuela, llévalo a consultar, etcétera, y que no sea mal visto y que tampoco sea un tema tabú, ¿no? Y algo, retrocediendo un poquito, eh, porque antes de trabajar estudiamos estos estigmas en las escuelas de todo tipo, o sea, separar hombres y mujeres, todavía hay muchas escuelas así, de tú no puedes tener amiguitos porque cualquier amiguito que tengas es tu novio o qué estás buscando. O sea, es algo que a mí me choca escuchar, ver videos y todo de desde muy chiquitos, desde el kinder, que a las niñas no se les deja tener amigos niños y a los niños no se les deja tener amigas niñas porque, es que ya es tu pareja, es que esto, y peor, porque vas creciendo y haces a un lado, o sea, haces esta división y además si te ven con un niño, pues ¿qué andas buscando, no? Y como dices, es cuestionada la mujer. Sí, claro. El hombre es de bravo y la mujer es cuestionada de pues qué andas haciendo, qué andas buscando, andas de chiflada. O sea, como que simplemente son personas, son compañeros, tienen ideas afines o gustos. Pues, ¿qué tiene de malo no tener un compañero o una compañera? Y también por el tema de las carreras. Aquí en México, en la mayoría de los lugares, la preparatoria es de 2 años y eso te obliga a que a los 17 años, en una generalidad, tú elijas qué quieres ser toda tu vida. Sí. Digo, al menos eso te Sí. dicen los test de orientación vocacional.
yo batallé demasiado y yo me acuerdo que decía, bueno, es que porque ahorita, que todavía ni siquiera soy mayor de edad, todavía no tengo este uso de razón, tengo que saber qué quiero hacer de aquí a mis 80, 60. O sea, qué decisión tan difícil. Y que a eso le agreguemos el problema de, y todas estas carreras son de hombres. Ujú. O sea, yo me acuerdo que sí fue un tema que yo quisiera estudiar leyes. No era satanizado, pero sí como que a mi alrededor muchas personas me decían, es carrera de hombres. Y primero quería estar en ciencias políticas. Y me acuerdo que peor, me decían, no, o sea, ¿dónde vas a acabar? O sea, en el Congreso. Y que te digan que todo lo consigues por un hombre. Y luego entras a leyes y te das cuenta que es carrera de hombres. La gente te trata, te dice, no, penal, tú no. Porque es mujer y es un tema muy pesado. Y conozco penalistas buenísimas. Y no, tú a civil. No, es que tú acá, o sea, tú al tema familiar o a la conciliación. Y como quiera en mi salón había más mujeres que hombres. Y conozco mujeres ingenieras buenísimas, con puestazos a mi edad que son encargadas y directoras. Y digo, qué buena onda que superaron 5 años de ser agredidas porque seguramente lo Sí, claro. fueron por algún maestro, por algún compañero o algo que la veía como el bicho raro que estaba en un salón de 40 hombres y una o dos mujeres, ¿no? Entonces, tratar de incentivar a las escuelas o en casa o la misma comunidad estudiantil a no tener estos prejuicios porque genuinamente afectan decisiones que son muy importantes para la salud de todos en tema de estrés, relaciones sociales positivas, de a qué me quiero dedicar y todo esto, pues ya es bien complejo, estás en la edad de la adolescencia, todos estos cambios, y que a Claro. eso le agreguemos los nervios o todo este peso de, híjole, pues es que la sociedad me obliga, me da estas tres opciones, ¿no? Y los hombres también que quieren estudiar diseño de interiores, que De quieren, o sea, moda, eso, moda y sí. todo. Oye, no necesitas, no te tienen que gustar los hombres o no tienes que ser afeminado o amanerado para estudiar estas carreras, ¿no? Grandes diseñadores de la moda son hombres. Sí, o sea, las Entonces, carreras no deberían de tener género, Así ¿no? es. claro. Exacto. Entonces, todo este ambiente social, ambiente psicológico, como comentabas, y también esta independencia económica de qué importante que ahora la mujer ya puede trabajar. Y yo creo que nada más nos falta tantito para un economista debe de ganar lo mismo sin importar si es hombre o mujer. O sea, y sí, sí hay gente que piensa que ya ganas mucho para ser mujer, ¿no? O Ujú. sea, ya con eso estate normal que al fin y al cabo te va a mantener alguien Sí, o no vayas a ganar más que tu que pareja tu porque se va a ofender, Sí, ¿verdad? claro. Entonces, eliminar esto. Ya hay muchos hombres que al revés, ¿no? Que el ingreso de la mujer es el que mantiene el hogar o los ingresos más fuertes. Y justo veíamos un podcast, bueno, lo vi, creo que te lo mandé, de si la mujer también está dispuesta a aceptar este rol, Ujú. de tú vas a aportar más, pero y tienes el puesto deseado y ya se te dio acceso a la educación y se te dio acceso a trabajar y vas a ganar más que tu esposo está bien con eso, ¿tú estás bien con eso? Ujú. Entonces como que yo creo que es de ambos lados, pero precisamente es esto de que lo que se busca es igualdad, no tendría por qué, ¿en qué momento fuimos excluidas, no? O sea, de cuando lucharon por lo mismo, oye, pues en qué momento me quitaste del equipo que no me di cuenta, ¿no? Sí, claro. De hecho, algo que se me hace muy interesante, o sea, bueno, disculpen que remita siempre a la historia, pero soy historiador, entonces, No, esto es perfecto. pero es muy interesante ver que los movimientos feministas generalmente empiezan como así en el lindero de las revoluciones. O sea, el feminismo en México, si bien ya se hablaba desde el porfiriato, así muy densamente, Laureana Wright, una súper periodista, que ya hablaba del acceso a la educación y todo, ella es durante el porfiriato, pero durante la revolución, cuando las mujeres son excluidas, cuando se les pagaba más, ellas se iban de soldadas y les pagaban menos, ¿no? Muchas se tenían que vestir de hombre para poder tener la misma paga, para poder ser tomadas en cuenta seriamente y para evitar violaciones sexuales, ¿no? Entonces, es como, desde ahí se empieza a ver esta lucha y darse cuenta, ¿no? De que, oye, yo estoy luchando por lo mismo que tú,
tenemos un enemigo en común, ¿por qué todavía te vienes encima de mí, no? Y luego, por ejemplo, la Constitución de 1917, ahorita que hablabas de la cuestión económica, se menciona 3 veces a la mujer. Y una de esas es para decir que la mujer y el hombre deben tener la misma paga por el mismo trabajo. Entonces está súper interesante. Lo malo es que, pues como en todos lados, es así de que, esta página no me gusta, ¿no? Este renglón no lo voy a pelar. Entonces existe en la ley, muy bonito, pero no existe en la práctica, 100 años después, ¿no? Y todavía se sigue exigiendo esto. Ya es más común, o sea, más bien, creo que ya es más raro que pase en los empleos formales, pero en los informales, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, o sea, no sé, me imagino, quiero que me hagan un mueble. Entonces, veo un carpintero y una carpintera, la mayoría de la gente se va a ir a buscar al carpintero, ¿no? Entonces, es este tipo de cuestiones que hacen que todavía no existan esos derechos de igualdad salarial. Y si hay esta desigualdad, o también, por ejemplo, conflictos laborales. ¿Qué pasa cuando una mujer va y se queja? Es chismosa, le Es está bajando, problemática. es problemática, de Sí. todo se queja. ¿Qué pasa cuando un hombre se queja? No, hay que darle la seriedad porque nunca se queja, Sí. ¿no? Entonces, sí pasa, y en todos los niveles, empleos formales, informales, empresas pequeñas, medianas, grandes y monstruos de empresas, pasa. Y pues yo creo que es un tema cultural, ¿no? O sea, así lo traemos arrastrando y es muy difícil volver a educar, y personas que creen que ya no pueden reeducarse, pero yo creo que es ahorita nosotros qué podemos hacer para, ¿no? Ya nos platicaste un poquito de todos estos retos, pero en términos de salud, de desigualdades de género, no sé si has tenido algún como anécdota o que ojalá ya a ti no, pero algo que sepas o que alguien te haya platicado de algún desafío que enfrenta en el tema de salud, eh, un hombre versus el género masculino, ¿no? Sí, yo creo que dos de los temas que conozco muchas personas, amistades cercanas, amigas cercanas, que tienen síndrome de ovario poliquístico y algunas también que tienen endometriosis, ¿no? Entonces, estos dos que es algo muy loco, tristemente loco, que la ginecología, a pesar de que es una rama que existe durante muchos siglos, no se ha hecho con una perspectiva de género. Por ejemplo, el ovario poliquístico se tiende a tratar con anticonceptivos. Entonces, Ok. y es así como que, bueno, tómate estos anticonceptivos y ya. Pero los anticonceptivos, que es otro tema también, los anticonceptivos terminan alterando tanto las hormonas que tengo, o sea, conocidas que dicen, pues es que yo lloraba todo el tiempo, me dolían las boobies, me dolía el cuerpo, estaba enojada, de repente ya no podía, entablar una conversación normal porque es una alteración hormonal. Y los últimos años sí se ha estado estudiando un poquito más, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico y, obviamente con la infusión de mujeres, que empiezan a decir, oye, hay otras opciones. O sea, la opción fácil es ten tus pastillas anticonceptivas, pero hay otras opciones en las que podemos hacer que la mujer pueda tener una vida equilibrada, y tratarlo desde la alimentación, desde El el ejercicio. ejercicio, desde muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor algunos medicamentos y todo, pero ya no es nada más como toma tus pastillas, ¿no? Que bueno, esto nos lleva al otro tema que también quería hablar, que es la cuestión de los anticonceptivos, ¿no? Los anticonceptivos orales. Que, por ejemplo, en el momento de hablar del control de natalidad, el del hombre es solo un protector. O sea, no existe algo que ellos puedan tomarse. Incluso, por ejemplo, los espermicidas son internos hacia la mujer, ¿no? Entonces, es esta cuestión de. Tú someterte a todas las hormonas que se puedan y todas las alteraciones en tu cuerpo. Exacto, porque no hay de otra. Entonces, al menos que sea el condón, ¿no? O sea, también conozco personas que son alérgicas al látex y entonces hay de todo tipo de, ¿cómo se dice? De peros que se le pueden poner
a las opciones de anticoncepción que existen. Entonces, esa es otra, ¿no? Y la cuestión de la endometriosis, por ejemplo, que de hecho ahorita ya salió una ley que permite faltar a las mujeres cuando tienen el problema de la endometriosis, porque es una cuestión de muchísimo dolor, que es un dolor muy real que no se había considerado y que muchas personas decían de que, ay, es un cólico. Que en primer lugar, el cólico es otra cosa, ¿no? ¿Verdad? O sea, es de que ahí estamos nosotras, así, en mi caso, dando clases y sientes el cólico y estás así como, ay, sí, no pasa nada, todo bien. Y que tampoco Sí. lo puedes decir porque ¿qué te pasa? Porque lo andas publicando. Claro, y la náusea de repente, y que si la Ujú. espalda, y que si todo lo que venga consigo, ¿no? Y ahora sí tenemos que estar, no podemos quejarnos, ¿no? Entonces, porque desde chiquitas es esto, es normal que tengas cólico, cosa que no, hay que ir a checarse. Entonces, creo que todas estas cosas, son, en definitiva, algo que se tiene que ver con la perspectiva de género necesaria, con ojos médicos, con ojos, desde la ley, como les digo, esto de la endometriosis, que se me hizo muy interesante. Y bueno, o sea, cualquier persona que tenga endometriosis puede ir a sacar su certificado, frente al IMSS y todo, y puede tramitar faltas, Incapacidad. una incapacidad por esto, ¿no? O sea, para que ya haya llegado este momento es como todas las mujeres que tuvieron endometriosis años atrás y que tenían que... No, que ni sabían Sí. qué era. Sí. Sí, bueno, aparte que no sabían Ajá. qué era, O entonces, lo soportaban, no sé, porque no había de otra, o sea, porque es un pero dolor más, sí. ¿no? O sea, de... Y no tienes nada Sí. porque no tienes por qué tener nada, porque tú tienes que estar sana y porque sí, y tienes responsabilidades y no te dejes de ocupar, ¿no? Sí, claro. Sí, y de hecho igual retomando un poco el tema de los anticonceptivos, o sea, lo que mencionabas de que realmente para la mujer hay muchísimas maneras de evitar el embarazo, o sea, sean pues hormonales, de barrera, etcétera, y cómo la investigación también se ha centrado en ellas, o sea, como si ellas realmente, o sea, si nosotros fuéramos el problema, o sea, como si nos embarazáramos por el Espíritu Santo, ¿no? Y no hubiera como que otra persona, o sea, y no se hicieran, no se hiciera investigación para igual con ellos tener otras alternativas y no solamente sea una. Y de hecho igual recuerdo que hace, pues recientemente, o creo que de unos años para acá, recuerdo haber leído que estaban investigando un método anticonceptivo para los hombres que implicaba una inyección. No sé bien los detalles, pero como que básicamente era algo así, pero era reversible. El caso es de que después de determinado tiempo, si ya no lo querían, se podía como que quitar, o sea, lo que se había inyectado y ya está. Y sí recuerdo como que generaba un chorro de polémica de que cómo te vas a poner algo externo en tu cuerpo y luego qué tal si quedas infértil, que no sé qué. Y yo recuerdo sí haber pensado que es lo mismo que hemos estado experimentando nosotras siempre. Y creo que es también de generar conciencia. Ok, si existe un solo método para el hombre y aparte no es invasivo, pues dale. No tiene que ser invasivo, o sea, yo Ujú. tampoco no quiero que sufran y que inyecciones y que tenerlos todos alterados y de por sí. Está bien, o sea, tienes un método. Bueno, no me sometas a mí, a tu pareja, no la sometas a todo este cambio hormonal o que aparte también te genera infertilidad y te puede generar otras cosas. No me sometas a ello. Usa un condón Sí, o abstente. sí. En el periodo en el que no se pueda, abstente, ¿no? Entonces, Sí, porque aparte, lo que se me hace bien loco de todo esto es que el hombre siempre es fértil. O sea, nosotros tenemos una ventana chiquita al mes, ¿no? De fertilidad, pero toda la carga hormonal, o sea, quien se toma la pastilla diaria para no poder, o sea, para poder bloquear esa ventanita, ¿no? Se me hace súper loco y el hombre es fértil todo el tiempo, entonces, pero ahí Sí. también entra un poco de, bueno, si la ciencia no está haciendo nada y yo no tengo aparte claro, este poder para hacer que la ciencia haga algo, pues tú como hombre, pues ponte un condón. sí, claro. Y ya, mira, nos quitamos de problemas y así contribuyes. Sí. Contribuyes a la causa. Es que sí se Sí. puede hacer. O sea, no necesito que hagan experimentos contigo que fueron crueles también con la mujer. O sea, no necesito que pases por todo lo mismo que pasaron las mujeres en la historia para que me entiendas. No, Ujú. nada más necesito que ahora también te pongas en el mismo equipo, ¿no? En el mismo barco. ¿Quieres un hijo? No, entonces ponte un condón. No se vale decir no se ha hecho nada y todo sigue igual de mal y todo esto está súper mal. Se ha avanzado muy lento y antes era todavía más lento y hay que nada más reconocer yo creo que todo este esfuerzo que se hizo en el pasado y continuar desde nuestra trinchera, o sea, no necesitas andar, si no quieres, no necesitas andar de revolucionaria y con rifles y en un movimiento o pertenecer a un grupo. Si no quieres entrar en esa esfera, se vale, pero como dices, trabajar en, ok, pero yo voy a eliminar todos estos estigmas hacia mis iguales Ujú. y voy a tratar de educar
con estos nuevos estigmas, ¿no? Si soy ama de casa, si soy mamá, si soy ama de casa lo voy a disfrutar y lo voy a hacer lo que yo quiero y se me va a remunerar, porque también este tema de, ok, no tienes un sueldo, pero ¿qué te parece si yo controlo esta cuenta o esta tarjeta o no tengo que pedirte permiso para gastar o entonces no tienes un sueldo per se, no, nadie te contrató, pero sí tienes una remuneración o este tiempo de descanso para ti, etcétera, ¿no? Entonces como que yo creo que sí hay maneras, creo que cada vez veo a gente más consciente, no todos, pero sí se ha hecho un buen trabajo y estaría muy padre que instituciones con más poder y con este tema de comunidad se enfoquen, ya sea empresas, escuelas, enfoquemos todo este tema de perspectiva de género, pero no como una obligación. Ujú, Congreso ujú. de el 49-51. Pues no, o sea, por obligación no me tengas en el puesto. Sí. No, o sea, ponme en el puesto porque me lo merezco, porque mi currículum cumple con todo lo que necesitas. Entonces, si dejamos de ver esto como una obligación de, "Ay, es que tengo que tener 3 mujeres para verme bien, o déjame la subo del puesto, es un puesto que no me importa, pero déjame la pongo para que vean que aquí sí somos inclusivos. Ya desde que tú piensas así, ya no eres inclusivo. Sí, claro, o sea, Entonces, creo que de hecho, por ejemplo, la ley, yo esperaría que lo que se hiciera con la ley más bien es que la gente dijera, oh, déjame, entonces, ya que me están obligando, déjame, busco en realidad a una mujer que cumpla con esto, porque claro que las hay, ¿no? Y muchas, nada más que es como, pues a lo mejor buscarle porque a lo mejor yo no me quiero atrever porque siempre me han dicho que no, o a lo mejor no me han dejado subir y me tienen aquí, no sé, sacándole las copias al licenciado, o sea, ese tipo de cosas, como que a lo mejor sí. lo que se debería hacer es, bueno, ya que te está obligando la ley, hazlo bien, ¿no? O sea, busca porque sí vas a encontrar una mujer que 50 mujeres, 60 mujeres que sí logren, que sí tengan ese perfil y que sí lo vayan a llenar, ¿no? Entonces, yo creo que sería más cuestión así como del intermedio, de que tiene que tomar esa postura de hacerlo bien. Ahorita como que recapitulando un poco, ¿no? De todo lo que hemos hablado del feminismo y también desde cuándo empezó y todo lo que se ha avanzado, pues sí hemos pues logrado bastante, ¿no? O sea, en cosas que ahorita ya las damos por sentado, como pues puede ser el derecho a votar, el poder ir a la escuela, el poder acceder a un trabajo remunerado, el poder decidir si casarnos o no casarnos, entre otras cosas. Pero yo creo que, o sea, me gustaría preguntarte, actualmente, ¿qué desafíos sientes que están en este movimiento, que todavía nos falta muchísimo trabajo, ¿no? Como que por resolver o que, pues sí, ¿qué desafíos hay en la actualidad? Pues sí, como dices, si bien ya logramos muchísimas cosas al punto en que pues tenemos a la primera mujer presidenta, en México, creo que hay algo todavía, un aspecto social que tiene que ver también mucho que ver con la cuestión de salud, tanto física como emocional, es la cuestión de la violencia hacia la mujer. Que empieza desde el acoso o desde los celos, desde, te hago la ley del hielo y todo esto, ¿no? Y va subiendo hasta la cuestión del secuestro, la violencia vicaria, por ejemplo, sucede muchísimo, que es cuando padre y madre se separan y cuando le tocan los hijos al padre, los secuestra y se los lleva como venganza hacia Sí. la mujer, ¿no? Que es muy común, tristemente, tanto que en kinders, de escuelas en el IMSS, por ejemplo, eh, piden que se dé de alta una sola persona y que si la va a recoger alguien más, que sea la firma de la mamá o del papá, ¿no? Entonces, que generalmente es la mamá. Entonces, que se quede la firma de la va a recoger esta persona y esta es su foto, para que no exista justamente esta situación de la violencia vicaria que es tan Ok. tristemente común, porque muchas veces termina en el asesinato de los niños, que el papá mata a los niños como venganza, ¿no? Hacia la mujer. Pero también, por ejemplo, la cuestión de los feminicidios, que en toda Latinoamérica, en todo el mundo pasa, en toda Latinoamérica es muy grave, pero en México es demasiado grave. Existen entre 9 y 10 feminicidios al día en México y es una cuestión de, no es solamente el asesinato de una mujer, ¿no? Porque si una mujer está no se va caminando en la calle y la matan, no necesariamente es feminicidio. El feminicidio cuando se tipifica en 1990, en la década de los 90, se ponen ciertos elementos que son de violencia de género. Es como una cuestión de fue asesinada porque alguien creyó que la poseía.
que le pertenecían, ¿no? Entonces, es una cuestión de mutilación, es una cuestión de golpes, es una cuestión de incluso Violencia donde la dejan, psicológica y todo. ajá, violencia psicológica, incluso es de dónde encontraron el cuerpo, por ejemplo, generalmente las encuentran en botes de basura, en bolsas de basura, que habla muchísimo, ¿no? De la mutilación. Entonces, esta tipificación del feminicidio nos habla del gran problema que existe, que si ya en los 90 ya se identificó, ahorita creo que se está empezando a hablar un poco más, pero hay personas que piensan que no es necesaria esta tipificación, ¿no? Y personas que no se dan cuenta de la gravedad del asunto, de porque tú no conozcas a una persona que haya sido víctima de feminicidio no significa que no conozcas a una persona que ha sido golpeada, que ha sido incluso violada sexualmente dentro de un mismo matrimonio, dentro de una misma relación de pareja, ¿no? Todo ese tipo de situaciones que de hecho la violación entre pareja tiene muy poquito de ser tomada por la ley, de décadas. La cuestión de la violencia psicológica, todo esto, creo que es el reto más cañón que tenemos aquí en México y en Latinoamérica, ¿no? Por lo que más se lucha, por lo que más se grita desesperadamente, porque vemos los pósters de mujeres desaparecidas, ¿no? Incluso niñas, que de hecho entre estas 9 y 10 feminicidios al día se incluye también a las niñas, porque pues es muy común entre 8 y 12 años estos casos, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los retos más importantes porque, este, hablando de salud psicológica, también impacta mucho el miedo. El miedo de salir a la calle, el miedo de, si voy caminando, no sé cuántas mujeres no nos hemos estado cambiando de banqueta, o si me voy a la sombrita, o si me acerco a esa señora que está ahí, a lo mejor me siento más segura, de traer el celular con pila, todo este tipo de cosas. Es un miedo que va muchísimo más allá del que suelen sentir en general los hombres, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando una vez me tomaba una cerveza con mi hermano en un bar y me llevé mi cerveza al baño y se burló de mí y me dice, ¿por qué te llevas tu cerveza al baño? Y le dije, por costumbre, y me dice, ¿cómo siempre te llevas la cerveza al baño? Y le digo, sí. O sea, si estoy sola, claro que me llevo mi cerveza al baño porque no quiero que alguien pase y le eche algo y así. Y se quedó con los ojos abiertos que dijo, nunca lo había pensado. Y es algo que pues muchas mujeres ya estamos acostumbradas Sí. tristemente a hacer, ¿no? Por toda esta violencia que sabemos que existe, aunque no queramos necesariamente verla, ¿no? Entonces creo que el reto más grande, es ese, ¿no? Que si bien no tenemos control de muchas situaciones como el cómo se castiga, cómo se juzga, o el cómo se delibera un caso, quién lo defiende, quién no lo defiende, sí podemos controlar que si vemos a una persona que está en aprietos, a una persona que está sola, lo que desde tu posibilidad, o sea, puedas apoyarla, auxiliarla, estar al pendiente, llamar a las autoridades, hablarle a un gerente, hablarle a alguien, hacerlo, ¿no? Y tener esta empatía, no, eh, ya ahora hay la viralización en redes sociales también yo creo que genera conciencia, no nada más morbo, de esta parte de que cuando las personas ven un problema y dicen, no, pues es que para qué me meto en eso, ¿no? Pues no, o sea, sé empático. No digo que pongas tu vida en riesgo, pero sí sé empático y lo que puedas hacer, hazlo. Si necesitas llamar a una autoridad, si necesitas grabar, si necesitas tener evidencia, fungir como testigo, o si sí necesitas auxiliar a una persona y está dentro de tus posibilidades hacerlo, hazlo. No necesitas ser mujer, no necesitas conocer a una víctima, no necesitas tener hijas o tener hermanas, hazlo como ser humano, te va a generar mucha satisfacción a ti, también va a mejorar, o sea, tu estado de ánimo y todo, y vas a ayudar a una persona, ¿no? Con su salud y todo. Entonces creo que es bien importante estas redes de apoyo, generar esta empatía, este, y el tratar de cuidarnos primero nosotras, o sea, nosotras mismas, de ver por nuestra salud y no nada más a corto plazo, sino a largo plazo, todas estas decisiones de anticonceptivos, de las relaciones, de lo que como, del ejercicio que hago, etcétera, y también la parte de comunidad, ¿no? De este apoyo a la comunidad, este,
para poder cuidar a otras, ¿no? Y generar este ejemplo y que pues se viralice este ejemplo. Sí, claro. De hecho, yo creo que algo muy importante es que sepamos que nuestra voz se necesita escuchar, ¿no? Entonces, en cualquier nivel de relación, ya sea familiar, ya sea de amistad, ya sea de pareja, todo, de pareja a nivel romántico, porque a fin de cuentas creo que tenemos que, a la hora de meternos en una relación, incluso laboral, tenemos que saber que podemos nosotros proponer para un acuerdo, ¿no? O sea, no solamente aceptar lo que se espera que yo haga, ¿no? Sino llegar y esperar a que exista un mutuo acuerdo. Como lo que decías, ¿no? De si a mí me va a tocar ahorita aportar más económicamente porque gano más o porque tú perdiste el trabajo y pues yo voy a hacer cargo de nosotros. O sea, ese tipo de cosas no es como una cuestión no es una cuestión de rol de género. Se trata de eliminar eso y decir, a ver, como personas y equipo, tenemos que llegar a este acuerdo, ¿no? ¿Qué puedo aportar yo? ¿Qué puedes aportar tú? ¿Qué puedo incluso, quizá modificar de mi conducta? ¿Qué puedes modificar? Todo ese tipo de cosas creo que la base es que exista un acuerdo maduro, pensado, entre las partes, ¿no? O sea, yo acá hablando bien abogada como... No, hombre, no. ¿Pero algún mensaje que nos quieras dar como para tratar de englobar todo lo que hemos platicado aquí? Pues creo que lo más importante, con lo que me gustaría así como concluir, es que primero tenemos que empezar por nosotras mismas, voltearnos a ver a nosotras mismas y decir qué es lo que, de lo que leo, de lo que escucho, de lo que sé, que no me gusta en la sociedad, qué es lo que yo estoy reproduciendo. Entonces, voltear a ver, hacer esos cambios y a partir de ahí, ahora sí ya puedes, y es muchísimo más fácil porque, aunque suene super cursi, pues si una persona te ve, no sé, un ejemplo que no tiene mucho que ver con el feminismo, pero si tú recoges una basura del piso, alguien va a decir, "Ah, mira, no era su basura y la está recogiendo, ¿no? O sea, que no debería de tener esa sorpresa, pero a esa persona se le va a quedar y puede que eventualmente vaya a recoger una basurita, ¿no? Entonces, con la cuestión del feminismo es lo mismo. O sea, si yo puedo hacer que un chiste se detenga, un chiste misógino, machista, se detenga, pues puede ser que en ese círculo se empiecen a dar cuenta de que, ah, caray, si es un chiste misógino, porque lo estoy diciendo, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas creo que es como importante porque aparte, pues en el día a día, o sea, pues yo sí salgo a marchar y yo sí estoy en grupos y todo, pero no estoy todos los días allá afuera. Entonces, en mi día a día, en mi círculo, mi estilo de vida es el que me define como feminista, no solamente el estar leyendo libros o solo o marchando, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, creo que ese es como lo más importante para mí en ese aspecto. Les voy a poner un ejemplo. Yo por mucho tiempo no me pintaba las uñas que no fuera un color oscuro, ni los labios de un color oscuro, porque a pesar que me gustaba mucho el rosa, yo lo asociaba con algo femenino y lo femenino con lo débil. Pero me tardé muchísimo en llegar a eso y dije, wow, si me gusta el rosa, ¿por qué no me estoy pintando las uñas de rosa? Entonces es este tipo de cosas que tenemos que desaprender, ¿no? Que estar deconstruyendo y decir quién soy yo sin toda esta nube, ¿no? Que existe. Entonces creo que es eso. No, o sea, me gustó mucho el mensaje de lo de las uñas, porque siento que también, o sea, como que en alguna época se tildó, o sea, como tal vez y todo lo que está asociado a lo femenino, como que sea como que débil. Y yo creo que ahorita como que también como que la corriente, igual, o sea, el feminismo siento que busca el que si al final te gusta todo lo cliché que es de las cosas femeninas, pues no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, o sea, es parte también de tu personalidad y pues al final son cosas, no son accesorios, son cosas que utilizas, no es algo como que también va a definir como que tu valor o de Ujú. sí qué tan fuerte, qué tan débil eres, ¿no? Entonces siento que igual eso está cool. Sí. Claro, y sobre todo que todo esto pueda, de cierta manera, mejorar, reducir tus niveles de estrés, no estar tan preocupado por cosas tan absurdas que se pueden considerar como las uñas, un color, que mucha gente lo va a asociar como que, ay, qué ridículo, qué tonta. Sí. Y de esas cosas me preocupo. Eso es lo Sí. peor, que de esas cosas me tengo que estar ocupando y preocupando para que a nadie le moleste lo que digo o hago, si lloro o no lloro, si me pinto las uñas, no me pinto las uñas, me gusta el rosa, no me gusta el rosa. Entonces, mm,
eliminemos todo este estrés, o sea, liberemos, ¿no? Todo este estrés que nos genera, también genera estas relaciones sociales positivas de hombres y mujeres sí pueden tener una amistad, pueden tener muchísimas cosas en común, se pueden apoyar mutuamente. No necesitas ser mujeres con mujeres, hombres con hombres y aparte generar este odio. Al contrario, es cómo hacemos equipo para el mismo objetivo, ¿no? Y todo este tema de salud, de cambios hormonales, de el ginecólogo, de normalizar, platicarlo, de si tienes algún síntoma, etcétera, de las mismas responsabilidades de paternidad, como recapitulando, y de todo lo que implica higiene femenina, orientación en cuanto a la cantidad de hijos que quieres tener, si quieres o no quieres tener relaciones, todos estos acuerdos de pareja, el comprender todo este tema hormonal. Creo que es muy importante el tema de la salud femenina porque también atraviesa por muchos procesos. No es que el hombre los atraviese o no, sino que son procesos distintos y hay que ser empáticos en la sociedad. Si vemos a una mujer, como decías, una mujer histérica, pues no hagas el comentario que es porque le está bajando. O sea, no hagas ese comentario porque no está bien y porque no puedes sentir, o sea, tienes derecho a sentir, tienes derecho a expresarte, obviamente con respeto, pero bueno, o sea, y tenemos que de este lado entender, ¿no? Como hombres y como mujeres creo que lo importante es eso y ocuparnos de nuestra salud, genuinamente ocuparnos y ponernos como prioridad de que como mujer tengo que atravesar la menopausia, bueno, qué voy a revisar, qué voy a ver, qué cambios alimenticios voy a hacer y qué ejercicios o tengo ovario poliquístico, etcétera, qué voy a hacer para sentirme bien independientemente de lo que todo el mundo me diga. O sea, necesito yo preocuparme por mí y eso va a generar este ejemplo que va a arrastrar a otras a querer hacerlo y a preocuparse menos, sobre todo, ¿no? Que hoy en día el estrés genera muchas enfermedades, genuinamente es de lo peor que hay, es este enemigo silencioso que tenemos. Hay que despreocuparnos por cosas tan banales y mejor ocuparnos de las cosas que sí nos dejan y que nos hacen sentir bien, ¿no? Entonces esperamos que todo este contenido pueda generar esta inquietud, estas dudas, que se acerquen si tienen algún comentario, si quieren platicar alguna anécdota o si quieren agregar algo, ¿no? Es bienvenido. Recuerden que pueden ver el episodio en YouTube, Spotify y también en redes sociales algunas partes de estos videos, TikTok, Instagram, Facebook, para que puedan ver los episodios anteriores y los episodios que vienen. Esperamos que les haya gustado. Pues muchas gracias por estar aquí y por escucharnos. Muchas gracias por todo tu aporte, de bastante valor. Sobre todo con muchos datos duros, ¿verdad? De que no me lo inventé. No me lo inventé y viene desde antes, desde que te puedes imaginar, ¿no? No es nuevo, no es moda, no es empoderamiento de, ay, es que ahorita, no, ya trae rato. Ya trae rato y ha ido avanzando poco a poco, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Recuerden, caminando juntos hacia tu destino felicidad. Bye.